Bienvenidos, soy Rui Arroyo, estáis escuchando Charlas Adictivas, un podcast sobre adicciones con los mejores expertos y adictos en recuperación. Bueno, bienvenidos al episodio 13 de Charlas Adictivas. Hoy estoy encantado siempre tengo mucha suerte con los invitados que al final se apuntan a este proyecto, pero hoy especialmente tengo mucho interés en que conozcáis a Álvaro Bermejo, que aparte de ser adicto en recuperación, es el director terapéutico y general, ¿no? de IDEM, que es un centro, una clínica en Madrid. Tiene mucha experiencia, tenemos perfiles similares en cuanto a la terapia y el tiempo que llevamos. Ahora entramos en más detalle y creo que va a aportar mucho su experiencia, tanto como adicto en recuperación como terapeuta. Entonces, bienvenido Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que estás liadísimo, lo hemos intentado, pero bueno, al final hemos conseguido un hueco. Y siempre empezamos con una pregunta, ¿qué es para ti una definición de la adicción, ¿no? ¿Qué dirías? ¿Qué piensas cuando te pregunta alguien, oye, ¿qué es eso de ser un adicto? Pienso, lo primero que me sale es qué difícil, ¿no? porque hay como muchas formas de mirar la adicción. Con la que yo me siento más identificado, tanto personalmente como a nivel laboral, es todo lo que yo hago para no sentir. Cualquier conducta, uso de sustancias, cualquier cosa que yo hago para manejar mi estado de ánimo. Es como... La gestión, ¿no? Gestión emocional, ¿no? Sí, y ahí aparece la adicción. Evidentemente hay esta parte como más biológica, que podemos hablar, más... Tiene como muchas aristas la adicción, ¿no? Pero si algo une para mí toda la gente con la que yo conozco que tiene adicción es que en algún momento dado han utilizado algo o para forzar un estado emocional o para dejar de sentirse como se sentían. De repente he encontrado algo en mi vida que funciona. ¿No? Hay una definición de un libro que a mí me gusta muchísimo, que es el adicto no es adicto a las sustancias, es adicto a manejar su estado de ánimo. Y yo creo que ahí está la clave. Claro, es que antes que hemos ido a comer, hemos hablado un poquito de la humanidad, ¿no? de la característica humana, que es encontrar algo que funciona para evadirse. Aprender a gestionar tus emociones es complejo. Y luego, antes de que se me olvide, tengo un comentario que publicó una señora, Rochi 5856, que pide más profundidad en la charla anterior, metodología, a ver si luego, para que luego entremos, ¿no? Análisis del proceso, cómo conseguir hacer clic, ¿no? O sea, que parece muy bien, gracias por tu comentario, y siempre hay que mejorar, nosotros no somos profesionales de esto, pero sí que me gustaría hablar contigo un poquito en eso, o sea, decir, oye, ¿cómo hago para parar? ¿O cómo hago para identificarlo, ¿no? O sea, porque ahora también hablaremos de lo que es la recuperación, que la adicción, o por lo menos a mí la gente quiere saber mucho lo que estábamos hablando sobre tocar fondo, ¿no? El drama y los detalles, que creo que son importantes para que la gente entienda el nivel de hostia que te puedes dar, ¿no? Sí. Pero yo hago hincapié en el inicio del consumo, que todos, tú o yo y muchos otros, empezamos a consumir de una forma similar, lúdica, tranquila, o sea, casi sin daños, ¿no? Digamos, es difícil de decir, oye, de estos 5, de estos 6, como los de Friends, uno va a acabar alterando, destrozando su vida por el consumo. Entonces, ¿tú cómo dirías que podría alguien identificarlo, o sea, ver si tiene un problema desde el principio, o no hay forma de...? Yo creo que sí, para mí la clave de todo esto está tanto en mi propia historia personal como en lo que yo veo en las consecuencias, ¿no? O sea, yo no conozco a nadie que no haya tomado drogas en su vida, a nadie, ni absolutamente a nadie. Igual hay alguien ahí, ¿no? Bueno, claro, define droga porque igual la gente dices, bueno, pues el Papa toma vino todos los domingos. El Papa se droga todos los domingos. esa va a ser una buena titular. frase, ¿eh? Bueno, el alcohol es una droga, es una droga legal, pero es una droga, ¿no? Y igual que las benzodiazepinas, es una droga legal, pero es una droga, ¿no? Sí. Con lo cual es que sirve también verlo así para entender como que la adicción no tiene que ver con el que toma drogas. Para mí la adicción tiene que ver, o esto que estás comentando, ¿no? Cuando empiezo a darme cuenta, cuando empiezan a aparecer consecuencias.
Una persona que está como predispuesta a sufrir una adicción, cuando empiezan a aparecer las consecuencias de su consumo, toma conciencia, para, modula, rectifica, deja de consumir, deja de beber, hace un aprendizaje sobre esa consecuencia. Nosotros no. Claro. Nosotros no, o sea, nosotros empiezan a aparecer consecuencias bien pronto, 15, 16 años, y donde un colega tuyo se cogía un pedo que te cagas y vomitaba, a lo mejor se estaba 2 o 3 fines de semana más tranquilito. Y volvía. Yo no. Ya. Yo no, o sea, yo no se producía ese aprendizaje, ¿no? sobre la consecuencia. Ya. Y que a su vez conecta un poco con esto que dices de tocar fondo. Claro, para mí tocar fondo no tiene que ser algo muy grave, ¿no? Tocar fondo yo creo que es cuando, o sea, un adicto hace ese clic, ese que hablábamos, cuando las consecuencias de su consumo son más grandes que el beneficio del propio consumo, ¿no? Hay un día que dices, esto ya no me compensa. Sí, y eso, que ahora que has dicho eso, me viene un recuerdo que sí, que alguna vez lo leí, o si el consumo en sí económicamente te cuesta más, porque pierdes las llaves, unas copias, el cerrajero, un golpe en la moto, bici o lo que sea, ¿no? O un golpe de salud, hay muchas formas de cuantificar económicamente. Si económicamente te cuesta más las consecuencias del consumo que el consumo en sí, manifiesta un problema. La gente, todo el mundo puede perder las llaves una vez, ¿no? Sí. Pero claro, cuando es como un aviso, si empiezas a tener problemas de ese tipo. Sí, es difícil. Otra cosa que creo que es importantísimo es que, bueno, hablamos de IDEM ahora si quieres con más detalle, sí. Pero Álvaro tiene un grupo, es una empresa con 1 o 2 grupos o varios grupos de gente que es mucho más joven de la época en la que tú y yo nos pusimos en recuperación, ¿no? Yo llegué con 35 a un ingreso. Ahora piden ayuda antes, igual el tocar fondo no es o no tiene por qué ser tan dramático o intenso, ¿no? Yo tuve una experiencia horrible, creo que la tuya no fue tan grave, pero que te dio, o sea, que fue suficiente para ti para parar. Pero por lo visto, por lo que me has comentado antes, la gente está pidiendo ayuda antes, ¿no? O sea, no se asustan, sí. Y piden consejo de una forma más con más reflejos, ¿no? Sí, yo sí veo esa tendencia. Yo tengo gente joven de manera voluntaria, que eso cuando yo hice mi tratamiento era inviable. O sea, la gente que había muy joven estaban todos obligados. Joven me refiero a 19, 20, 21 años. Yo empecé joven, yo la primera vez que hice un tratamiento fue con 25 y el tratamiento como que el definitivo fue con 27. Pero yo creo que estamos, o sea, poco a poco la gente joven tiene más conciencia de salud mental. Si bien yo creo que hay más problemas de salud mental, sí, eso parece bien. Tienen más conciencia y de repente con 19 o 20 años son capaces de decir, aquí hay un problema, ¿no? Esto no es normal. Yeah. Creo que también el paso del tiempo y que cada vez haya más referentes y cada vez haya más gente pues como tú y como yo, que no bebemos, que no consumimos, que hemos hecho una recuperación, eso también va generando una red de gente que de repente se acuerdan, ¿no? Y está, pues fulanito no bebe porque le pasó esto y esto, a ver si yo voy a estar por ahí, ¿no? Sí, y de hecho se nota mucho. Digo, 4 o 5 personas, o sea, un número grande en porcentaje de pacientes de 20, 21 años que no... Bueno, pues se me alegra un huevo, porque es que eso, o sea, no hay forma de escaparse. Si hay una adicción que se manifiesta, eso no se va a ir a peor y las consecuencias son peores. Y si quieres contarnos un poquito cómo, desde tu inicio del consumo, que serían los 13, 14, 15, me imagino, ¿no? Hasta que empiezas a pedir ayuda a parar, esos 10 años, un poco más. Sí. ¿Cómo se desarrolla el consumo? ¿Cómo se desarrolla una adicción? Pues tu adicción. Yo empiezo a consumir como todo el mundo, o sea, no hay nada raro, no vengo de un entorno disfuncional, ni en mi familia hay nada raro, más allá de que venimos de una sociedad en la que se bebe mucho y en mi familia se bebe bastante, pero no es como el típico entorno que uno imaginaría en un drogadicto, ¿no? Y luego después, con el paso del tiempo con la terapia, yo sí identifico como que uno de los orígenes de una adicción está antes ni siquiera de empezar el consumo, ¿no? Que es, yo iba a un colegio de monjas, cuando yo tenía 11 años, sexto de primaria, muy pequeño, 10, 11 años, a mí me hacen repetir curso porque decían que era muy inmaduro. Eras muy maduro. Sí. Y con 11 años eras... Con 11 años era muy maduro. Porque menuda iluminada, ¿no?
Efectivamente. Claro, eso en aquel momento yo no lo entendí, ¿no? De repente te quitan de tu grupo de gente, de tus amigos, de tu tal, ¿no? Y te cambian de clase. Y ahí yo identifico como el momento en el que yo ya me coloco en una posición como de inferioridad, de baja autoestima, que eso es como el germen que motiva que yo luego de repente cuando aparecen determinadas sustancias en mi vida, o sea, muchas de las cosas que yo he hecho en mi vida relacionadas con la adicción era demostrar madurez, demostrar que era más, demostrar, ¿no? Y viste, claro, qué mejor manera de demostrarte maduro que fumando antes de tiempo, bebiendo más que nadie, siendo el más chungo, tomando drogas, ¿no? Y funciona, es que es una herramienta muy eficaz, ¿no? O sea, claro. Ese es el tema. Yo te iba a preguntar ahora qué es lo que te da el consumo en esa época, ¿no? Porque, claro, todo el mundo, aparte de la euforia y la sensación y la inundación de dopamina en el cerebro, que eso nos pasa a todos, ¿qué es lo que buscas, ¿no? Cuando consumes? Porque en este caso es eso, es suplir un poco esos miedos o esa falta de saber gestionar socialmente qué hacer, ¿no? Claro, a mí el consumo me da una identidad. Claro. Ya está, me da una identidad, o sea, me posiciona. Yo soy ese, el que consigue, el que es más... Sí, que controlas un poco en este tema que consumo, bebo, fumo, me da una identidad, es como es quien soy. ¿Y eso? En un entorno en el que la gente todavía no hacía ese tipo de cosas, yo sí. Entonces ya, pum, te posiciona ahí, te genera una falsa autoestima, efectivamente una identidad que luego se prolonga a lo largo de los años y te vas igualando con la gente, pero tú ya es como que el consumo forma parte de quién soy. Yeah. ¿No? Bueno, pero el tema es que a todo el mundo, o sea, todo el mundo tiene, digamos, no todo el mundo, pero la gran mayoría de gente consume así. Entonces dices, coño, yo consumo como los demás, pero además como yo estoy un poco adelantado a mi tiempo, ¿no? Lo pillo y controlo de esto, tal, pues como que te marca más aún la personalidad, pero no es que hagas algo tú solo. O sea, es que la sociedad en la que crecemos y lo que hay te inundan, ¿no? de imágenes, bueno, lo que Hollywood ha hecho, que ahora, gracias a Tom Holland, Tom Hardy, Zendaya, una lista interminable de gente joven que está empezando a decir, oye, a cuestionarlo. A mí me encanta una explicación que hace Andrew Haberman en su podcast sobre este tema, que es que la gente ahora se cuestiona el consumo. ¿Y cómo se lo cuestiona? Se dice, oye, parece que es una falta de regulación emocional. Y si es que esto hay que saberlo, porque si sabes, el riesgo es que te estás regulando emocionalmente usando el alcohol, como hace la gran mayoría. Bueno, en Estados Unidos son un poco más obvios, ¿no? Los anglosajones beben con estos embudos, con la manguera y tal, son como más... Pero nosotros en otra medida también lo somos, o sea, se bebe un huevo en todos lados, ¿no? A lo mejor las formas son diferentes, pero si tú lo estás usando de forma, este hombre lo explica así, que parece que el consumo a lo bestia lo que manifiesta es falta de regulación emocional y que no tienes realmente un buen plan el día después, o sea, no tienes muy claro qué hacer el día después. Si tienes un proyecto, montamos tú y yo qué sé, cualquier proyecto, el día después estás pensando en eso, dices, bueno, voy a una fiesta, pero mañana, coño, voy a seguir desarrollando este proyecto que seguro que me aporta muchísimo más beneficio, ideas de futuro, o sea, desarrollo personal, conocer a otra gente profesionalmente. Si tú tienes todo ese buen plan el día siguiente, puede que tengas una interactuación con el consumo en la noche anterior, pero no va a ser tan heavy. Entonces, la gente joven, que a mí me encanta, bueno, ojalá sea así y que ojalá vaya más, se lo está cuestionando un poco. ¿Tú crees que eso es así? Que bueno, yo desde que me has dicho que la gente con 19, 20 va a pedir ayuda y consejo, me hace una ilusión enorme, porque yo cuando me recuperé había creo uno de 23 y era un tío con una cabeza privilegiada y todos los que venían de 20, 22 duraban una semana, ¿sabes? Claro. Una semana o dos, ¿sabes? Y era como... Y claramente tenían un problema. Pero eso es porque el entorno, el centro donde yo estaba, no les daba, digamos, la bienvenida, porque si tú vas a un sitio y todos te sacan 15 años, es muy difícil que te integres. Pero un sitio como Idem, que yo he estado y es una maravilla de sitio, la verdad, el centro que has montado aquí en Madrid, te encuentras eso, dices, joder, son todos jovencísimos, algunos con unas carreras impresionantes para la edad que tienen.
Y si tú tienes 19 y vas a este sitio y ves eso, y dices, oye, pues no soy un rarazo, ¿sabes? Por pedir ayuda, al revés. Yo creo que es una manifestación de personalidad, de autoridad, un poco como lo mismo, de ser, no sé, de tener una visión de quererte, ¿no? O sea, el consumo yo creo que manifiesta muchas veces que en algo no te quieres mucho, ¿no? Si te haces tanto daño. Hay baja autoestima claramente. Yo creo que también va unido que es verdad que, como tú dices, como sociedad, históricamente se ha usado mucho el alcohol para la regulación emocional. O sea, es muy habitual en España después ir a un funeral y al bar. Sí, o una boda, un bautizo. Una boda, un bautizo, que te deja una novia a cogerte un pedo. Sí. ¿No? Voy a emborracharme para matar las penas. Es muy habitual, o sea, no hacemos nada que cualquier persona no haga por lo que hemos aprendido a nivel social, ¿no? Claro, si juntamos eso que hace todo el mundo con una persona con una sensibilidad brutal que encuentra muchísimo alivio en eso, ahí es donde puede empezar a forjarse una adicción, ¿no? Y claro, respecto a esto de los jóvenes que dices, yo creo que también como sociedad hemos avanzado mucho en lo que es la educación y la inteligencia emocional, ¿no? En tu época o en la mía, en los colegios, la inteligencia emocional, o sea, yo creo que, yo creo que ni existía el término. No. Vamos, a lo mejor algún psicólogo por ahí sabía algo, pero... Nada, ¿no? Y yo que tengo 2 hijos ahora de 2 años, ya les van metiendo tema emocional en la guardería, o sea, es una pasada, ¿no? Claro, eso ayuda en un momento dado a esta gente tan joven decir, oye, yo estoy manejando estas emociones regular. Ya, es que no es fácil. O sea, y hablando de antaño y ahora, ¿en qué se diferencia tu terapia de los palos que nos daban un poco antes, ¿no? ¿Qué haces? Es más compasivo, ¿no? Es más... Bueno, es mucho más compasivo, o sea, es como entender que, o sea, yo no puedo, primero que no hay que culpabilizar al adicto, que una persona que se sienta en un grupo de terapia, yo no pierdo nunca de vista que es una cosa excepcional, o sea, que un tío venga 4 o 5 días a la semana a terapia de grupo, que pague la pasta que cuestan los centros, es alguien que quiere recuperarse. Otra cosa es que tenga una serie de construcciones mentales que le cuesten, ¿no? Pues yo tengo que mirar eso como con cariño. Y luego hace poco escuché una charla que decían que lo contrario de la adicción es el vínculo, ¿no? Sí. Y la conexión humana, ¿no? Correcto, y me pareció como muy, muy guay, ¿no? Porque en el fondo es verdad, o sea, yo no creo que vaya tanto del tratamiento, de la técnica del tratamiento, sino de ser capaz de establecer buenos vínculos, de que la persona se sienta querida, de acompañar a la persona. Ha cambiado, ¿no? Antes la adicción era un cuadrado así, en el que todo el mundo tenía que entrar ahí dentro y ya no es lo mismo, o sea, ya no... Antes eres un enfermo crónico mental, te vas a morir con esta condición, básicamente no vas a poder socialmente desarrollarte como la mayoría de gente, o sea, como digamos tú y tu mundito, ¿no? Y claro, yo siempre, a mí eso no me hizo mucha gracia desde el principio, pero claro, yo hacía caso y digo, bueno, pues era así, ¿sabes? Pero yo siempre tuve mucha resistencia a ese enfoque, ¿sabes? No porque yo no me vea identificado con muchos adictos, y yo voy a NA, de hecho este domingo voy, y veo a gente que no, o sea, físicamente o del estado en el que están o la edad, o que no me parezco en nada, ¿no? Pero luego siempre pienso, todos los tíos que hay en esta sala tienen algo que yo también tengo, y hay una unión con estos, ¿no? Sus vidas se han desarrollado de otra forma que la mía, y mi manifestación de mi enfermedad ha sido diferente, pero yo tengo algo igual. O sea, yo entiendo que hay un nexo ahí, pero un tío con un teléfono de 11 años a día de hoy no lo puedes a lo mejor tratar igual que a una persona que lleva, pues no sé, tomando una botella de vino diaria 30 años. O sea, el mecanismo de liberación de dopamina y todo lo que es la adicción en sí puede que sea muy similar, pero no tiene nada que ver, entonces no puedes tratarles igual. Y antes se trataban igual a todos, ¿no? Era un café para todos, creo que era la frase. Y yo decía, pero hijos de puta, con lo caro que es esto, y encima me dicen esa puta frase, ¿sabes? Y a mí me pasa al revés, cuando algún paciente me dice, es que no nos tratas a todos igual. Digo, claro. Digo, efectivamente, no nos trato a todos igual.
porque no sois iguales, porque sois diferentes, ¿no? Yo creo que el cambio del enfoque en el mundo de las adicciones es que antes el tratamiento de las adicciones estaba muy focalizado en el consumo, ¿no? Claro. El consumo es el problema, hay que atajar el consumo, hay que tener unas pautas conductuales brutales y ya está. Y para mí el consumo no es más que un síntoma. O sea, yo al consumo le dedico, seguramente a lo que menos tiempo le dedico en terapia. En terapia hablamos de traumas pequeños o grandes, de autoestima, de manejo emocional, de cómo controlar la impulsividad, de miedo, de vergüenza. Hablamos de todo eso que para mí es la adicción. El consumo es cómo se manifiesta la adicción. Sí, o cómo lo gestionas. Es como ahí hay algo que es... Yo no hago mucho psicoanálisis, no me atrevo a entrar ahí, pero sí que conductualmente se hacen cambios y luego aparece o florecen los problemas cognitivos, ¿no? El por qué. ¿Tú qué dirías qué amenazas ves tú hoy? O sea, en tus grupos y la gente joven, ¿qué amenazas específicas puede haber hoy que hace 10, 15 años no había? En el mundo de las adicciones, yo creo que el tema redes sociales es muy complicado, muy complejo. Sobre todo porque, ¿no? Hablando de esto que estamos hablando de la gestión emocional, desde muy pequeños los chavales están haciendo un aprendizaje en el que yo puedo sentirme de determinada manera y engancho mi móvil y empiezo a swipear y la tristeza, el miedo, la angustia que yo sienta... Sí, es una distracción increíble. Es una distracción brutal. Sí. Entonces, yo tengo pacientes, estos pacientes jóvenes que te hablaba, muchos que identifican ya que su adicción empieza con 10, 11, 12 años, cómo empiezan a manejar sus emociones a través de las redes sociales o del teléfono, porque les calma, ¿no? Eso, o sea, honestamente, más que creo que vaya a haber una adicción a las redes sociales, que me parece una cosa compleja, creo que puede ser el origen de una adicción futura, ¿no? Porque si yo ya con 11 años aprendo a manejar mis emociones con TikTok, en lugar de atravesarlas, con 19 lo voy a hacer con cañas, con cervezas, o antes, sí. y con 22 con cocaína, o sea... Sí, es que eso que dices, claro, es como algo que está ahí en el aire, que a lo mejor la gente no se atreve de todo a decir esto va a pasar, ¿no? Porque hay una correlación entre teléfonos y otras sustancias, pero coño, es que de forma lógica y de sentido común, si tú al cerebro de un tío de 11 o 12 años aprende, aparte de gestionar emocionalmente, pues a relacionarse socialmente, cuidado con eso, sentimentalmente, o sea, además de gestionar sus propias emociones y sus miedos y demás, claro, es como, parece que tiene muchas papeletas, ¿sabes? A que el cerebro luego diga, oye, vale, no tengo teléfono, pero eso de ahí, que esa lata de EMA o eso tal, pues más o menos funciona igual, ¿no? Entonces, claro, yo si tuviera que apostar diría que sí, que va a haber una correlación directa. Y están intentando pasar una normativa a nivel europeo para prohibir la venta y uso de teléfonos móviles, de smartphones, a menores de 16 años. Sí. Álvaro, yo creo que hay una correlación, o parece que va a haber una correlación directa, pero es que tiene sentido. Si tú aprendes, cerebro lo que hace es aprender, y da igual si el resultado de lo que aprende es positivo o negativo para ti, eso es irrelevante para el cerebro. Tienes tiene un proceso de aprendizaje que libera, así muy resumido y muy simple, neurotransmisores que generan placer. Entonces, claro, si una cosa u otra hace eso, ¿por qué no vas a...? Además, que es casi imposible o pensar que nadie en este país va a no tomarse una cerveza. Yo tuve una charla con 120 niños jóvenes, de 16 a 20 creo que eran, y les pregunté si había alguno que no había probado el alcohol. Y levantó la mano una chica, que tiene 16 años. Entonces, claro, dices tú, 99% ha tomado alcohol en los últimos 12 meses. Entonces, no sé, yo no quiero procuro no generar histeria, pero hay que ver las cosas como son para luego mejorarlas o tener herramientas. Es que tengo como muy aceptado, Rui, que eso no va a cambiar, ¿no? Entonces, ¿Tú crees que no? Nunca. Yo creo que no va a cambiar. Joder, pues yo tengo fe en que va a haber un momento mainstream
igual que el paso con el tabaco, que de repente, es que acuérdate cómo empieza el tabaco, los médicos haciendo anuncios de Camel, tu médico fuma Camel, y un tío en un despacho, en una consulta, vestido de blanco, fumaba un pitillo, operando con pitillo, fumando en pitillo. Sí. Los aviones y demás, era como elegante fumar. O sea, mi madre con 14, 15 la incitaban a fumar, porque ya era mayor, ¿no? Hace tiempo. Y entonces yo creo que el alcohol va a vivir un momento así. O sea, creo que siempre hay un 15, 20, lo que sea, residual, que siempre va a tener una conducta similar, pero coño, no puede ser que el 89% de este país haya tomado alcohol en los últimos 12 meses. Sabiendo con lo jodido que es el alcohol, ¿no? O sea, es jodidísimo, pero yo creo que, no sé, yo tengo como esta visión de enfocar como creo que está mejor enfocarlo desde una prevención, y la prevención va, pues primero en esta inteligencia emocional, en educar emocionalmente, en que la gente entienda que el alcohol es susceptible de que tú lo uses como herramienta para gestionarte emocionalmente y que eso está mal. Es como... Que hay una educación... Correcto. Sobre el tema. Sí, porque al final si entendemos que hay un porcentaje de la población que está predestinada, ¿no? A tener una adicción, y eso en principio no lo podemos cambiar, igual hay que poner el foco en ese porcentaje de esa población que está predestinada a tener una adicción para que se den cuenta lo antes posible. Estoy de acuerdo, pero si estamos hablando como del 15% de siempre, ¿no? Sí. Pero a ver qué pasa con los teléfonos, que han demostrado que el 70 y pico % de la gente tiene a día de hoy nomofobia. Si se le cae el teléfono, se lo roban, tal, tiene una reacción fisiológica como a una persona que tiene una fobia al mar y la tiran al agua. O sea, su cuerpo reacciona de la misma forma. O sea, es comportamental sin sustancia, pero sigue siendo una adicción. O sea, no, digamos que ha demostrado que no mucha más gente de la que antes había puede desarrollar una adicción. De hecho, la tiene con los móviles, ¿no? Vale. Claro, ahí entramos un poco en esta cosa ambigua de la adicción, que es una adicción, y yo personalmente creo que para que haya una adicción, o sea, yo no puedo diagnosticar una adicción si no ha habido consecuencias, ¿no? Entonces, para mí, para diagnosticar, por ejemplo, una adicción a las nuevas tecnologías, o adicción al teléfono, o adicción a los videojuegos, esa adicción, ese uso excesivo del teléfono, tiene que tener unas consecuencias en tu vida. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, pero estoy... Porque si no, estaríamos hablando de un uso abusivo, ¿ok? Vale, sí, o de alto riesgo, sí. O de alto riesgo, que puede ser, ¿no? Entonces, el momento en el que eso empieza a haber unas consecuencias y tú estás pasando por encima de las consecuencias, priorizando el uso sobre las consecuencias, ahí estamos hablando de adicción, ¿no? Evidentemente hay una... O sea, yo creo que son como, para mí, como dos caminos, ¿no? Por un lado, la adicción pura a nuevas tecnologías, videojuegos, internet, teléfonos. Porno, compras. Porno, sí, correcto. Que existe y que cada vez va a ir a más, evidentemente. Y luego cómo va a condicionar el mundo de las adicciones el uso del teléfono, ¿no? Y esta dinámica y estos aprendizajes, porque al final, como tú bien decías, ¿no? El cerebro también está preparado para escoger el camino que energéticamente le resulte más fácil. Claro. Entonces, si yo tengo una dinámica desde que tengo 10, 11 años, de cada vez que siento algo desagradable o tal, me piro. Pum, pum, esa dinámica, esa forma, mi cerebro siempre va a buscar ese camino. Y le va a dar igual que sea con un teléfono o con otra cosa. Busca repetirlo, sí. Correcto, ¿no? Entonces estoy generando una dinámica muy peligrosa para cualquier tipo de... Claro, es que los teléfonos, bajo mi punto de vista, lo que han hecho es enseñarle a los cerebros... Correcto. Cómo enganchar de algo. Eso es. Y yo creo que la gente, y yo mismo, bueno, hay unos teléfonos que son de voz, que son de puta madre, una opción que te cagas para decir, oye, ya no puedo más, enciendo este otro. Pero cuando desarrollas una adicción a una bebida alcohólica, no es tan fácil. Eso ya... Y, bueno, por saber un poco, porque la gente entienda cómo pasas de un consumo, digamos, funcional a, hostias, aquí hay un problema, y qué haces en tu caso en esa época de buscar ayuda. ¿Cuáles son los pasos que tú seguiste? ¿Cómo lo hiciste, digamos? ¿Cómo paraste? Yo es verdad que tuve la suerte que yo, mi entorno, mis amigos y mi gente no tomaban drogas, ¿no? Entonces,
yo como de siempre, cuando yo empiezo a tomar drogas, que es con un compañero de trabajo que me invita y ni siquiera me gusta la cocaína, ni me gusta el primer día, es una cosa que me parece que, pero a mi cerebro sí le gustó y parece como que invitó a repetirlo, con lo cual yo siempre he tenido un consumo desde el principio muy oculto, ¿no? muy escondido, porque a nadie en mi entorno le parecía algo normal, ¿no? Entonces, yo creo que eso me ha ayudado mucho desde el principio a ver que estaba como haciendo algo malo y a generar ese ruidito dentro de esto no está bien, ¿no? Yo siempre he sido el último que se iba a dormir, claro, el que más bebía, siempre, ¿no? Como yo. Siempre. Eso siempre, pero desde el principio. Cuando aparece la droga, yo empiezo a separarme un poco de mi gente, empiezo a hacer amigos nuevos, empiezan a aparecer pues noches de fuera un día, 2 enteros, seguidos, tengo que empezar a mentir, ¿no? Que me he ido con no sé quién, ahí yo empiezo a darme cuenta, porque hay un momento en el que yo... hay un momento que no es un momento como concreto, no puedo identificar un momento concreto, pero en el que yo ya no puedo parar. O sea, yo ya si empiezo, a mí me para el bolsillo o ya el sueño, el cansancio, cuerpo, ¿no? Eso es, ¿no? Pero yo ya decir... Yo ya estoy, me voy a casa... Ya es tarde. Eso no llegaba, ¿no? Eso no llegaba, es que ¿no? A mí me pasaba igual. Sí. Entonces, esa sensación, que es la peor sensación que yo he tenido en mi vida, o sea, de estar en un sitio con gente sabiendo, yo ya no pinto nada aquí, no me lo estoy pasando bien, esto está de más, y pegarte 12 horas más ahí, eso es la peor sensación que yo he tenido en mi vida. Sí. Cuando bajas 4 veces al mismo chino, sí. Por hielo y realmente hay un momento ahí y dices, esto ya no va bien, o sea, no, esto no va bien, ¿no? Y entonces yo estaba con una chica, me decía, es que no me gusta que consumas. Y yo decía, ok, pues no consumo. Si yo prefiero estar bien contigo, no consumo. Pum, y volví a consumir. Y ahí eso me hizo a mí cambiar un poco el chip y decir, oye, aquí pasa algo, ¿no? Porque me estoy proponiendo no consumir. Un sabotaje interno. Y acabo haciéndolo, ¿no? Entonces es como, algo está pasando aquí, que es las preguntas que yo le hago a alguien cuando viene a mi consulta, ¿no? que vienen un poco de mi propia experiencia. ¿El consumo te ha traído consecuencias negativas? Sí. Déjalo. No puedo. Adicción. Ese es el diagnóstico. Fácil. ¿No? Pues es lo que me pasa a mí. Déjalo. No puedo. ¿Te va a dejar tu novia? Déjalo. No puedo. Entonces pedí ayuda, mi mejor amigo es médico. Pues yo qué sé, estas cosas porque no sabes, no hay información, ¿no? Estamos hablando de hace 14 años ahora un poquito más, pero... Entonces, oye, tío, mira, me pasa esto, tronco. ¿Qué hago? Hablo con un amigo suyo psiquiatra y me mandó a un CAT, de estos de la Comunidad Centro de Madrid. Atención... Al drogodependiente de la Comunidad de Madrid, donde estuve 1 año sin consumir. Fue el peor año de mi vida, porque... Bueno, cada CAD funciona diferente y luego depende de los profesionales, pero en aquel momento al que fui yo no estaba funcionando bien, ¿no? Ahí me veía una psicóloga cada luna llena, ¿no? Sí, no me acuerdo cuánto me veía, una vez al mes, una cosa así, y me decía, ¿qué tal ahora? ¿Has consumido? Y yo, no. Me decía, qué bien, eres mi mejor paciente. Y yo decía, te mato, cabrona, ¿cómo que tú me estoy deprimido, irascible? Estaba fatal, o sea, emocionalmente era un desastre. Mi vida estaba patas arriba. Porque había dejado de consumir, pero no estaba haciendo nada. No estás tratándolo. O sea. No estaba tratándolo, es lo que hablábamos antes, no estaba tratando nada. Y lo pasé muy mal, hasta que al año empecé a dar pasitos, cerveza sin alcohol, cerveza, copas, y en unos pocos meses estaba en el sitio donde lo había dejado hace 1 año y pico, y ahí estuve como 2 o 3 meses y ya dije, ya está, se ha acabado. Me metí en internet a buscar sitios específicos y di con un sitio el que me ayudó. Y recuerdo que fui por la mañana a conocer el sitio y me dijeron, vente por la tarde si quieres. Fui a terapia de grupo y ya en la primera terapia de grupo a mí hubo algo aquí que dije, este es mi sitio. Qué suerte. No ese centro en concreto, ¿no? Sino el grupo de terapia. Dije, este es mi sitio. Es que eso es importante, que la gente, ¿cómo sabes? Bueno, en nuestra época creo que era ensayo y error.
Y es una faena que haya sitios que no funcionan, porque no tienes muchas balas en ese momento. Si pruebas, yo recuerdo pensar cuando me ingresé que dije, yo lo voy a hacer una vez. Y si esto no me funciona, no voy a repetirlo. O sea, no voy a intentarlo otra vez. Y entonces, por eso me lo tomé como me lo tomé, de serio, y fui muy obediente. Pero tuve suerte que estuve en un sitio que la gente, los terapeutas que había eran brillantes y eran buenísimos. Pero hay muchos centros, entonces ¿cómo diferenciamos, cómo hace la gente para saber dónde ir, qué puede funcionar y qué no? O sea, yo ya os aviso, él funciona, él sabe lo que hace, pero... ¿O no, o no? Sí, yo creo, vamos, en mi opinión sí, pero hay muchos otros sitios que no. Y la gente que intenta, bueno, es que a mí me llamaron hace poco, uno de Sevilla, estaba buscando un sitio y les pregunté, ¿dónde lo han mandado? Y luego vi dónde lo habían mandado y dije, Dios mío, ¿sabes? O sea, no hay un terapeuta ahí, es todo un negocio. Y entonces es una pena que la gente vaya a estos sitios, ¿no? Yo creo que parte de este trabajo es, oye, ofrecer información para que la gente sepa. Yo creo que sin saber mucho, yo que sé, a lo mejor en Vitoria, no tengo ni idea quién hay ahí, pero creo que una de las características para tener más papeletas de que te vaya a funcionar o no es que la gente que trabaja ahí sean adictos en recuperación. Cuando hay un tío de 10, 15 años que ha pasado por ahí, puede ser cierta garantía, ¿no? Bueno, que saben un poco lo que hacen. A ver, para mí lo ideal, para alguien que esté buscando un centro, que vaya a buscar un centro, para mí lo ideal es que haya alguien que haya pasado por un proceso de recuperación inevitable, o sea, evidentemente porque para mí lo más importante es el vínculo, ¿no? Yo cuando vine a verme gente, a conocerme, a conocer el sitio, a conocer cómo trabajamos, yo les digo primero que vayan a varios sitios, porque de verdad que no creo que haya... O sea, informarse. Informarse, que conozcan varios sitios, creo que es una inversión económica potente y uno tiene que ver varias cosas, ¿no? O sea, es como si te compras un coche, pues vas a ver varios coches, a ver cuál te gusta más y pues esto es igual, ¿no? Porque para mí lo más importante para elegir un tratamiento de adicciones, más allá de cosas técnicas, que ahora si quieres te cuento un poco, es el vínculo, es el feeling, es que tú te sientes con el que vas a tu terapeuta. Sí, es una relación. Y tú sientas que esa persona te puede ayudar. Si eso está, gran parte del trabajo va a estar hecho, es muy importante. Luego, evidentemente, se puede complicar, ¿no? Luego, a nivel técnico, como hablábamos antes, cómo ha evolucionado el tratamiento, ¿no? Yo, por ejemplo, yo ya no concibo un tratamiento de adicciones sin una psicóloga, por ejemplo. Que hay muchos, históricamente es como un adicto en recuperación y ya, ¿no? Sí. Bueno, yo soy consciente de mis limitaciones y yo tengo que tener una psicóloga al lado porque cada vez hay más patología dual, porque tienen un conocimiento que yo no tengo. O sea, como que haya un equipo multidisciplinar y que haya una parte aparte de la persona que haya pasado por una adicción como más profesional, por sanitario, así decirlo, ¿no? Sí. y sanitario, me parece muy importante. Y temas técnicos que comentabas, ¿qué dirías que son herramientas que se utilizan? O sea, un diagnóstico técnico, ¿habrá algún cuestionario, cosas de esas utilizáis? Bueno, no utilizamos demasiados cuestionarios nosotros, la verdad, porque al final efectivamente trabajamos como mucho con emociones y trabajamos mucho desde el vínculo, prestamos mucha atención a temas de patología dual, ¿no? Tú y yo hablábamos hace poco sobre el TDA y TDAH. Sí, que también es otro temazo, porque puede, sin querer decir que es así, pero puede haber una correlación, ¿no? Entre TDAH, ¿sabes lo que pasa? Que si alguien tiene TDAH, la medicación habitual es anfetaminas. Y entonces eso, para que la gente entienda, eso es un estimulante muy potente, muy marcado, que calma a la gente. Y los cocainómanos les pasa algo parecido. Cuando el cocainómano tiene la cabeza a 1000, se consume cocaína, que es un estimulante fortísimo, y se relaja. Es acojonante, pero es una reacción inusual, como lo que hablabas antes de que a ti o a mí nos pasaba algo similar. Al consumir alcohol, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, entonces a todo el mundo pasa ese pico y desciende rápidamente hasta que te acabas pues tumbando a un jugador de rugby de 180 kilos. Pero a ti o a mí teníamos una respuesta inusual, que es que no hay Dios que te pare, ¿sabes? Que puedes estar 2 días y cada vez a más y a más y más, ¿no?
Entonces pasa un poco con el TDAH, que puede estar o puede ser un indicativo, sin decirlo que lo es, pero que podría ser, ¿no? Que a lo mejor tienes más papeletas si tienes TDAH a desarrollar una adicción, especialmente a los estimulantes, ¿no? Bueno, yo me voy a atrever a decir lo que lo es. Vale. Y sí, porque lo veo, porque lo vivo, Claro. Porque lo he vivido en primera persona, porque no es normal que una persona tome cocaína y le relaje. ¿Sabes? Porque cuando hay un TDAH, que es una cosa como que en nuestra generación es que el niño es nervioso y ya está. El niño no es nervioso y ya está. Un TDAH hay una diferencia biológica, morfológica en tu cerebro. Tu cerebro es diferente al de una persona normal. Por eso las drogas funcionan como al revés. De hecho, a la gente con TDAH normalmente los porros no les sientan muy bien. Sientan bastante mal. No, también los estimulantes. Claro. Entonces, claro, pero porque si yo no estoy bien diagnosticado, si mi cabeza es una puta bomba y yo de repente un día me dan cocaína y hago y descanso, hostia, es que como no voy a querer tomar algo que me viene bien. Claro, es que es humano. Es que es humano. O sea, de hecho, técnicamente se habla del consumo por automedicación. O sea, de repente hay una persona que está sufriendo, que encuentra una droga, hostia, y le sirve, tío. Que dejas de sufrir. Claro. Temporalmente. Sí. Muy temporalmente. Y luego sufres por otras cosas, pero ese momento de paz es lo que es incomprensible. O sea, a alguien que no le pase puede que no lo entienda, pero es que estás sacando a un tío que se está ahogando del agua, o a un tío que se muere de sed, le estás dando un vaso congelado con hielo. O sea, como los anuncios, con gotitas, súper refrescante, ¿no? Correcto. Y una vez entrevisté en el centro, tuve un paciente, un señor de 85 años adicto al juego, ¿no? Y en la primera entrevista me dijo una cosa que dije, es que esto es la adicción, ¿no? Se me quedó marcado, ¿no? Me dice, Álvaro, digo, ¿por qué juegas y tal? No sé qué. Me dice, Álvaro, es que cuando él juega al póker, al Texas, dice, cuando a mí me reparten esas dos cartas, el momento en el que yo levanto las dos cartas, en ese momento, en el mundo, solo estamos esas dos cartas y yo. No hay nada más. No hay nada más, no hay hijos, no hay, nada, no hay trabajo, no hay nada, no hay compromisos. Nada. Y eso es un poco cada uno con su adicción, con sus sustancias, que hay momentos en el que de repente, ¡fum!, no hay nada más. Es increíble. En cuanto al juego, yo leí un reportaje que hablaba de un estudio que demostraba que los adictos al juego están enganchados a perder. O sea, ellos donde están bien es perdiendo. O sea, su cabeza, en el momento que ganan, tienen una dispensa, o sea, se inunda el cerebro, pero rápidamente desaparece. Y lo que está enganchado realmente un adicto es a perder. Claro, dices, esto qué locura, ¿no? Pero es que eso es un poco la adicción. Tú estás enganchado al malestar. Y cuando tienes algún tío que empieza a llevar, yo siempre pido un mes de no consumir para que, digamos, se libere de todo lo que pueda haber, ¿no? Y empieza el segundo mes o el tercer mes y empieza a estar bien. Después de mucho tiempo sin estar bien, ves que busca malestar. Claro. Es acojonante, porque es donde tú llevas tantos años metido, en esa subida y bajada, tensiones. Claro, el momento que dices, oye, por primera vez en qué, 15, 20, a lo mejor toda su vida adulta, nunca ha estado así, de bien, tranquilo. O te dicen, me aburro, ¿no? Sí. El aburrimiento me supera, tal. Yo creo que eso también responde a la ausencia de dopamina, ¿no? Estas cosas de los mapas cognitivos del cerebro, es como que racionalmente yo soy capaz de entender muy fácil y muy rápido que la droga está mal. Vale, entonces la lógica te dice que llegas, que es una situación claramente negativa para ti, pero esto viene a, o sea, me recuerda que el tema importante yo creo que es que, en mi opinión, el consumo en algún momento de tu infancia te distancia o abre esa dualidad por primera vez, ¿no? De quién realmente eres tú, de tu yo verdadero, que es previo al consumo. Entonces, para mí, una forma de explicarlo es que qué consecuencias tiene el consumo, esta es una de ellas, que es que genera esa dualidad, ¿sabes? Ese yo sin consumo, el yo de siempre y el nuevo yo. Entonces, te sientas a analizar y dices, no, a ver, esto me sienta fatal, ¿no? Yo qué sé, cualquier conducta, rápidamente la modificas, no la repites. Yo sé, hacer rafting y casi te ahogas, pues oye, es raro que vayas a volver, ¿no? O montas a caballo un día y, no sé, es como la peor experiencia de tu vida, no lo repites. Con el consumo se repite.
Y se repite en muchas veces con distintas consecuencias negativas. Entonces la explicación es que se crea esa dualidad en ti, en tu cabeza, que no es menor. O sea, tener dos interpretaciones de la vida aquí dentro, ¿no? Es complejo. Yo creo, claro, esto que dices tiene que ver, siempre digo mucho que el adicto se queda en un nivel de maduración de la edad en la que empezó a consumir. Y estoy totalmente de acuerdo, porque además luego cuando dejas de consumir, vuelve a aparecer ciertos detalles de tu carácter de esa época en la que... De esa edad. O sea, tú empiezas a consumir con 15 y de repente tienes 40 y tienes una edad de maduración como de 15. Esto tiene una explicación desde un punto de vista emocional. Al final todo el mundo madura a través de las emociones, ¿no? Hablamos mucho de gestionar emociones, no sé qué. Las emociones no hay que hacer nada con ellas, solamente hay que atravesarlas y escucharlas y aprender. Cada emoción está ahí para enseñarte algo, para que tú hagas un aprendizaje, para que entiendas, para que interiorices. Entonces, en un proceso normal de maduración, yo hago cualquier cosa, como tú decías, y tengo una experiencia positiva o negativa, y eso refuerza esa conducta o la desecha. Y te define quién eres. Y te define quién eres, con lo cual tú recorres un camino en el que tú te vas construyendo en base a las emociones que vas sintiendo en la vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando aparece el consumo? Que una de las características de las drogas es que anestesian la emoción. Con lo cual yo hago cualquier actividad, cualquier cosa, como anestesio esa emoción, estoy cortando el aprendizaje que va asociado a esa emoción. Con lo cual no hay un crecimiento ni personal, ni madurativo, ni de ningún tipo, ¿no? Y altera el desarrollo. Correcto. Lo frena, porque es que las emociones están ahí un poco para eso, ¿no? Para que tú entiendas y para que interiorices y que aprendas. Bueno, y me quedaría aquí toda la tarde hablando contigo. Esto es muy interesante y estoy muy de acuerdo en muchas cosas. O sea, el enfoque que tú tienes sobre el problemón que puede ser una adicción. Entonces, me ha encantado que hayas venido, te agradezco muchísimo. A ti. Ya pondremos tus contactos en la descripción del episodio, y por si queréis indagar un poco más. Y si alguien tiene alguna necesidad urgente, pues bueno, siempre puede escribirnos. Incluso esta señora, la de Rochi 5856, espero que hayamos mejorado un poquito frente al anterior episodio. Pero bueno, si tienes también algún comentario que hacernos, estaremos encantados de escucharte y de ir mejorando. Gracias, Álvaro, ha sido un placer tenerte. Espero que lo hayáis, bueno, no sé si pasado bien, pero bueno, por lo menos que hayamos aprendido un poquito más. Con que una persona haya aprendido algo hoy, a mí me vale. Gracias, yo también, estoy de acuerdo.